Recibimos en likes al periodista que conoce de primera mano los lugares más peligrosos del planeta. David Beriain viene a presentarnos la nueva temporada de Clandestino. Pero permitidme que antes de que le dé paso, recordemos este fragmento. ¿Por qué lleva dibujado a Bin Laden en la tacha de su historia? Todo el mundo lo sabemos que Bin Laden nunca traicionó a nadie. Y aquí en Culiacán se le respeta así. Pistola. ¿Usted se está riendo, oiga? No. Para nada. ¿Por qué se está riendo? No estoy riendo. Mire, le voy a decir una cosa. Ya me grabé su cara y en el infierno lo voy a ver. No estoy riendo. Oh, es que le voy a decir una cosa. ¿Puedes pagar esa madre? Un fuerte aplauso para David Beriain. Mira, David, iba a decir sano y salvo. Sano y salvo, ¿no? Más o menos. Porque ya estuviste en Likes, ahí estabas preparando estos viajes, ¿no? Y ya estrenada la segunda temporada de Clandestino en D-Max ayer con un éxito tremendo en las redes. Hablamos de este momento que acabamos de ver, de quién era ese personaje que estaba enfrente de ti dentro del mundo de los narcos. Pues era lo que llamamos un narco junior, es decir, el cartel de Sinaloa se origina en la Sierra de Sinaloa, gente sencilla, gente de campo, que tiene esa obsesión, ¿verdad?, por ser alguien en la vida, porque la Sierra de Sinaloa no deja de ser ese sitio, ese pueblo de la canción de Serrat donde vives y mueres y nadie se da cuenta, ¿no? Gente sencilla que ya ha llegado a algo a través del narcotráfico y los herederos de ese imperio son los narco juniors, los hijos de los narcos, que han nacido en la opulencia con unos padres poderosos a los que todos temen y que se pasa la vida un poco, pues eso, entre fiestas, cocaína y armas. Y empuñaduras de Bin Laden. Y son juniors, o sea, ¿y hasta qué edad son juniors? Porque es que este parecía ya un tallo. Ya venía crecidito. Sí, ya, ¿no? Sí. O sea, Bueno, son los hijos y punto, ¿no? algunos me parece que no dejan de ser juniors nunca, me parece, pero bueno. ¿Pasaste mucho tiempo con él? O sea, ¿hasta dónde le seguiste? Estuvimos un par de días con él. En Sinaloa hemos estado unos 3 meses, todo el proceso de producción pues, nos ha llevado casi un año. Hemos convivido con ellos, hemos convivido con gran parte del cartel y ha sido una experiencia, la verdad, interesante y muy difícil porque la hicimos en el momento justo que había caído el Chapo Guzmán y bueno, pues hubo toda una lucha interna, se desató por ocupar ese lugar, ¿no? Y de los lugares... ¿Cuándo te fuiste había Nuevo Rey? Pues no, todavía no. Estaban en el proceso. Y ese es el momento más peligroso para la gente que vive allí, porque si va a haber narcotráfico, la gente que vive ahí te dice que haya uno y que esté claro. Porque en cuanto hay más de uno, empieza la lucha, la balacera. David, y no hay una sucesión natural, ¿no? O sea, son varios los que pueden suceder al Chapo. No es como en la monarquía, que está bastante claro. No. Bueno, el hijo biológico supongo que estará en la lista, ¿no? Y luego lo demás. El cártel está dominado por varias familias tradicionales. El clan de los Guzmán lo era, el clan del Chapo. Había cierta discusión sobre si iba a ser su hermano, el Guano Guzmán, o su hijo Iván Archibaldo. Parece que es más bien el Guano Guzmán el que se ha quedado con el pastel. Yo como soy medio tonto, me quedo con las cosas... Dices cartel, o sea, todos decimos cartel y tú que estás ahí dices cartel. Sí, no sé si lo digo bien o mal, pero ellos yo digo cartel. ¿Ellos qué dicen? Dicen indistintamente y sobre todo dicen cartel. Dicen cartel, dicen nosotros, ¿no? O sea, sí, nosotros. Y alguna autoridad tendrán, ¿no? Porque ellos son... Porque ellos. Son eso mismo, ¿no? Es eso yo, desde luego, no le voy a discutir. Si quieres, te invito a... Oye, lo ubicamos un momento de discusión, perdona, es que ahora que dices lo de no le voy a discutir, tuviste un momento con el narco junior de tensión en la que se enfadó un poquito con tus preguntas, a lo mejor. Y tuvisteis que parar, ¿no? Yo, la verdad, que me acojoné bastante. Se puede decir eso, ¿no? Sí, se puede decir. Si te pasó, claro. Claro. Sí, me acojoné bastante por mí, por el equipo, y me sentí un poco estúpido, la verdad. Porque ¿Por qué le ofendiste? ¿Qué le ofendió? Yo creo que le miraba un poco por la incredulidad de que los argumentos que empleaba para justificar porque iba una pistola con las cachas la imagen de Bin Laden, ¿no? Yo pensé que no es la persona más peligrosa que he entrevistado en mi vida y no es el más relevante,
pero te hace un poco humilde el pensar, es que también puede ser este el que te mate, ¿no? Ya. Porque no hace falta más que levante la pistola. Y como además es una persona que no tiene una experiencia dentro del narcotráfico que le haga ver que los problemas en los que se va a meter si mata a un periodista o no, como está puesto hasta arriba de cocaína y eso, pues existe la posibilidad de que se le vaya a la cabeza más, ¿no? O sea, que era un poco quizá más impredecible que un malo más malo, ¿no? Claro, Que un malo más oficial. Pero escucha, pero corta la grabación y sigue. Y en ese ínterin, ¿qué pasa ahí ese ratito? Pues sacó la pistola, le hizo al cámara dejar la cámara, amenazó con dispararle a la cámara y luego pues nada, tuvimos que hablar con él, tranquilizarlo. Fue complicado porque es un entorno en el que no hay muchas maneras de controlar la situación, ¿no? Pero bueno, es lo que hacemos y es lo que toca. A veces las situaciones más tontas terminan siendo las más peligrosas. El programa es fabuloso, Clandestino es fabuloso, pero esos preparativos, ese primer contacto, ¿cómo llegas a dar con el cártel? Bueno, ¿por qué la gente accede a hablar con nosotros? Cualquier persona, pero en concreto el cártel de Sinaloa. Bueno, primero porque tras la caída del Chapo Guzmán hay gente en el cartel que tiene el deseo y, digamos, estratégicamente le conviene mostrar que frente a la comunicación que hace el gobierno de que ya está descabezado, ya ha acabado, el poder se mantiene y la capacidad de seguir suministrando esa droga se mantiene, ¿no? Después, es un mundo que no es ajeno a la vanidad y al ego. Claro. Hay todo un género, que es el narcocorrido, que son pues, como el mester de jugularía cantaba las gestas de los caballeros medievales. Ahora se cantan pues, los enfrentamientos con las autoridades, las capturas, los cargamentos que han conseguido hacer llegar y, de hecho, los narcos a veces hasta pagan a los músicos para que les compongan canciones sobre ellos. Por ejemplo, del Chapo Guzmán debe ser una de las figuras históricas sobre las que más canciones existen junto a Jesucristo prácticamente. Si tú pones en Spotify en la lista de corridos del Chapo o en YouTube te aparecen cientos. Y luego, pues, una cosa ¿Pero muy tienen básica. alguna figura dentro del cártel que sea una especie de, a ver, entendámonos, jefe de comunicación, alguien que ¿no? O sea, ¿tú con quién? ¿Con quién? Es que voy a algo casi más de Claro, ¿cómo llegas la cómo primera tiras del hilo, llamada. ¿no? ¿Cómo tiras del hilo? Porque en la agenda no tires por la Claro. N de narcos. A ver qué. Te voy a contar una historia. Mira, a veces somos un programa raro de televisión porque normalmente en la televisión vivimos una época de sobrevender lo que hay, ¿no? Casi es más lo que anuncias que lo que se termina viendo. Nosotros tenemos un programa donde es casi peor lo que no se ve que lo que se ve, porque cuando podemos apretar el rec, generalmente ya hemos tenido la primera conversación que es la más difícil. Y os voy a contar un poco un caso de uno de nuestros de investigadores, Pablo García Inés, que abría camino en la Sierra de Sinaloa. Y llegó a la casa de la madre del Chapo Guzmán. Había comido mucho, porque la gente es muy hospitalaria allí, y le invitaron a comer, Consuelo Loera le invitó a comer, no podía comer más, el hombre estaba indigesto. Y bueno, ahí tienes a la madre del Chapo Guzmán haciéndole un tecito a nuestro investigador. Y en esto que estaba tomando el tecito aparecen 30 sicarios, armados hasta los dientes, como se vio en el programa, con el Guano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán. El heredero. Sí. El heredero, una de las personas más buscadas de México por la DEA, por absolutamente todo el mundo. Se sienta a la mesa, no dice nada. No dice nada. Y al final alguien le explica que ahí, bueno, hay un periodista español que está intentando hacer un programa y tal. Y dice, bueno, español, ¿no? Una vez conocí a un español. Resultó ser agente de la DEA. ¿Es usted agente de la DEA? Claro. Qué buen rato. Y el indigesto, y el indigesto. Y el póngame una tila, ¿no? A la madre. Si yo me acojoné con el Narco Junior, imagínate Pablo con este hombre, ¿no? Y volvió a preguntar 3 veces, como Pedro, ¿no? No, yo no soy agente de la DEA. Y entonces él sale de la habitación y los sicarios se quedan ahí y se acercan a la mesa y se ponen detrás suya. Y el tipo se queda ahí como diciendo, bueno, de unos golpes no me salva nadie, como poco, ¿no? A ver si soy agente de la DEA o no. Y al final se le acerca a uno de los sicarios y le dice, señor, a ver si ha terminado de cenar, porque si no, no nos van a dar a nosotros porque usted es el invitado, a ver si se puede levantar ya. Qué bueno.
Y respiró él y todos los otros. Pues uno se ve ahí en esas circunstancias un poco surrealistas donde dices, lo difícil es darse cuenta de que esto no es un juego y no es una película, porque a veces parece, Sí, parece que estás viviendo dentro de Eso lo Breaking decía Bad Javier cuando o de veíamos una las película. imágenes. Sí, sí, sí. David, y cuando ya estás con la persona con la que estás hablando y tú tienes como un arte especial para sonsacarle o para hacer esa entrevista socrática que haces tú, ¿qué tienes? ¿Empatizas de alguna manera con ellos? ¿Cómo lo haces? Pues no lo sé, la verdad. A mí, por alguna razón rara del destino, me resulta más fácil hablar con esa gente que a veces pues, con la que tengo que hablar en los despachos o en mis tareas de productor, ¿no? Era un ascensor, nos pasa a todos. No sé, yo creo que esa gente para mí es muy interesante porque yo me considero un curioso de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, esas facetas más duras de la realidad es como si cogieses esa naturaleza humana, la metieses en una probeta, la sometieses a condiciones extremas como hacen los científicos en el laboratorio y sacases tus conclusiones. Creo que es un buen sitio donde aprender cómo somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y el narcotráfico a veces no es... Se puede aprender muchas cosas sobre el mundo en el que vivimos porque no deja de ser una forma salvaje, violenta, extrema de la ley más dura de la oferta y la demanda. En un lado tienes a un tipo que va a consumir drogas y no se va a preguntar, igual que no nos preguntamos de dónde vienen los móviles o las camisetas, qué ha sido necesario para que ese gramo de cocaína llegue a sus manos. Y en el otro lado tienes a un tipo que va a decir, yo le voy a llevar el gramo de cocaína, caiga a quien caiga. Yo creo que, hablando del narcotráfico, podemos aprender muchas cosas sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, viajaremos contigo 2 episodios más por Sinaloa, después llegaremos a Salvador con las maras y aprenderemos mucho más de ti y de todas esas personas. Gracias, David, y mucha suerte con Clandestino.